Hey, ¿qué tal clase? Sean bienvenidos una vez más a una sesión. En esta ocasión vamos a darle solución al cuestionario que teníamos en Google Classroom. Comenzamos. ¿Cuál de las siguientes unidades corresponde a la tensión eléctrica? Bien, la tensión eléctrica la relacionamos con lo que es voltaje y rápidamente a nuestra mente llega la respuesta que es volt. ¿Cuál de las siguientes unidades corresponde a la corriente eléctrica? Bien, la corriente eléctrica es el flujo de carga respecto del tiempo que atraviesa un material. Esta se mide en amperios o ampere. ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia eléctrica? La potencia eléctrica se mide en watts. Es la unidad de medida de la inductancia. La inductancia es la propiedad que tienen las bobinas de almacenar energía en forma de campo magnético. Su unidad de medida es el henry. Es la unidad de medida de la capacitancia. La capacitancia es la propiedad eléctrica que tienen, propiamente dicho, los capacitores de almacenar energía en forma de un campo eléctrico. Y su unidad de medida es el faradio. Es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Recordemos, la resistencia es la propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de la corriente eléctrica, cuya unidad de medida es el ohm. Es la unidad de medida de la reactancia capacitiva. Al igual que la resistencia eléctrica, la reactancia también es una propiedad resistiva propia de los capacitores, la cual obviamente se mide en ohms. Es la unidad de medida de la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz. Es la unidad de medida de la conductancia. La conductancia tiene varios nombres en su unidad de medida. La primera está el Siemens, la siguiente el mho y por último el ohm inverso. Cabe aclarar que la conductancia es la propiedad eléctrica de los materiales de permitir el paso de la corriente eléctrica a través de ellos, es decir, es el opuesto de la resistencia eléctrica. Pasemos a los ejercicios. Obtenga la resistencia equivalente total entre los bornes A y B. Bien, para este problema tenemos que proponer su solución de una forma sencilla, y esta es siempre comenzando desde la parte más alejada de los bornes, es decir, a través de las resistencias que se encuentran en paralelo para este caso particular, que son las de 10 ohm. Esto implica que voy a obtener un circuito equivalente de esa reducción, lo cual me va a quedar un arreglo de 3 resistencias en serie, con la resistencia equivalente 1, la cual corresponde a las dos resistencias que se encuentran en paralelo entre ellas mismas. Para dos resistencias en paralelo es muy sencillo obtener la solución, es el producto entre la suma de ellas mismas. Por lo que la resistencia equivalente 1 es igual a 5 ohms. Entonces, ahora la solución de la resistencia equivalente total entre los bornes A y B, como se encuentran en serie, simplemente se suman. Por lo tanto, la respuesta correcta a este problema son 15 ohms. Obtenga la resistencia equivalente entre los bornes A y B. Tenemos un problema similar al anterior. Comenzamos su solución desde la parte más alejada de los bornes, es decir, con las resistencias que se encuentran en serie entre ellas mismas de 300 ohms. Esto implica que obtendremos una resistencia de 600 ohms. Ahora, ¿qué
truco clave para esta solución para las resistencias en paralelo es que cuando tenemos dos resistencias del mismo valor, en este caso vamos a tener estas dos de 600 con la que acabamos de obtener el resultado. Simplemente cuando tenemos dos resistencias en paralelo del mismo valor, resultará que será la mitad de una de las que intervienen en el arreglo. Es decir, tenemos dos resistencias en paralelo de 600, tendremos una resistencia equivalente de esa reducción de 300 ohms, la cual ahora va a quedar en serie con esta otra resistencia de 300 ohms, por lo que tendremos una resistencia de 600 ohms entre los bornes de la resistencia que se encuentra conectada con la de 900 ohms. Aquí ya el resultado no es tan directo. Aplicamos la fórmula producto entre la suma, la cual nos va a dar 360 ohms. Y finalmente, mentalmente podemos obtener la resistencia total de esa suma. Entonces, la resistencia equivalente es la suma de las tres resistencias resultantes, que nos da una resistencia de 666 ohms. Claro, me encanta la telepatía. Obtenga la corriente que fluye a través de la resistencia de 25 ohms. Tenemos una malla simple y nos piden calcular la corriente. Esta la podemos obtener rápidamente bajo la definición de la ley de Ohm, que es el voltaje entre la resistencia. Tenemos un voltaje en función del tiempo, una función alterna, una función de voltaje de corriente alterna. No importa el valor de omega t o del argumento del seno, simplemente aplicamos la fórmula. Voltaje es igual a 150 seno de omega t entre el valor de la resistencia de 25 ohms. Hacemos la división, 150 entre 25, tenemos 6 seno de omega t amperes. Con base a la información obtenida del ejercicio anterior, obtenga la potencia disipada por la resistencia de 25 ohms. Bien, tenemos como información previa una función de corriente de 6 seno de omega t. La potencia por definición es el voltaje por la el voltaje por la corriente. Simplemente sustituimos las funciones de el tiempo y multiplicamos. 150 por 6 nos da 900. Seno por seno, seno cuadrado de omega t. Recordemos, la potencia se mide en watts. Siempre, para cada problema, existen múltiples soluciones o digamos distintas formas de llegar a la solución de dicho problema. Este no es su excepción. Si nosotros tenemos la corriente definida bajo la ley de Ohm como voltaje entre la resistencia, esto implica que si yo utilizo la potencia en su definición formal, voltaje por corriente, simplemente sustituyo voltaje por la corriente, que es voltaje entre la resistencia. ¿Ok? Entonces, voltaje por voltaje tenemos voltaje al cuadrado entre la resistencia. Y esa fórmula también la podemos utilizar para obtener el mismo resultado. Asimismo, también tenemos por definición de la ley de Ohm el voltaje como el producto de corriente por la resistencia. Igualmente, sustituimos en su definición formal de la potencia, tenemos que el voltaje, que es corriente por resistencia, lo multiplicamos por la corriente. Esto nos da corriente al cuadrado por la resistencia. Cualquiera de los caminos que elijamos para obtener la potencia nos tiene que dar el mismo resultado, que son 900 seno de omega t al cuadrado. Con base a la información obtenida del ejercicio anterior, obtenga la potencia media disipada por la resistencia de 25 ohms. Bien, nuestra información previa es la función de
900 seno cuadrado de omega t. Ahora, para resolver este problema vamos a hacer uso de una herramienta, o más bien vamos a visualizar esta función de forma gráfica. Entonces la dibujamos y hoy vamos a observar que es una función rectificada, una función seno rectificada. Eso quiere decir que no tenemos valores negativos, con una amplitud obviamente de 900 watts. Por definición, la potencia media es igual a 1 sobre el periodo por la integral de 0 al periodo de la función de potencia diferencial del tiempo. Ese t que está dividiendo 1 sobre t se refiere al periodo. El periodo, recordemos que no es otra cosa que cuando una señal inicia, se repite en un determinado instante del tiempo. Entonces el patrón de esa figura inicia en 0 y se empieza a repetir cada pi tiempos, ¿ok? No nos indican si son segundos, si son minutos, sino cada pi tiempos, ¿ok? Bien, sustituimos en la función de potencia media. La potencia media nos queda como 1 entre pi por la integral de 0 a pi de 900 seno cuadrado de omega t. Aquí, nuevamente, podemos elegir el camino largo, el camino difícil, o elegimos un camino alterno. Bien, ¿esto por qué? Porque la función seno cuadrado de omega t, sabemos por experiencia del cálculo integral que tendremos que hacer uso de integración por partes. Entonces, nosotros proponemos una solución alterna para tratar esta función trigonométrica, seno cuadrado de omega t, y esto lo relacionamos con la función trigonométrica o identidad trigonométrica, un medio que multiplica a 1 menos el coseno de 2 phi, ¿ok? O 1 menos el coseno del ángulo doble, estrictamente así leído. Entonces, sustituimos. La potencia media es igual a 900 entre pi. Sacamos el 900 porque es una constante y toda constante sale de la integral cuando se encuentra multiplicando. Asimismo, el medio que se encuentra multiplicando a 1 menos el coseno de 2 omega t sale de la integral de esta forma. Realizamos la operación 900 entre 2pi, nos queda 450 entre pi, y todo esto vamos a multiplicar la integral por cada uno de los elementos de esa multiplicación que se encuentra en paréntesis, y esto es la integral de 0 a pi diferencial de t menos la integral de 0 a pi del coseno de 2 omega t. Bien, tenemos entonces 450 que va a multiplicar ¿a qué? Resolvamos la primera integral dentro de los corchetes, que es una integral netamente inmediata. Eso quiere decir que integral elimina diferencial y directamente tenemos que la solución es t evaluado desde 0 hasta pi. La siguiente parte de nuestro problema radica en encontrar la solución de la integral del coseno de 2 omega t. Entonces, primeramente, verificamos que la integral esté completa, tomando el argumento de la función, que es 2 omega t. La variable integral es 2 omega t. Por procedimiento, derivamos la variable y vamos a obtener que todo lo que no esté del tiempo, ¿por qué? Porque el diferencial de t nos indica quién es nuestra variable con respecto a quién debemos derivar. Entonces todo lo que no es t se considera como constante, es decir, 2 omega, aunque omega no la conozco, sale de esa derivada. Entonces nos queda 2 omega por la derivada de t sobre t. Esto lo podemos relacionar como si fuese una fracción de igual valor numérico en el numerador como en el denominador, es decir, toda esta fracción equivale a 1. Por lo tanto, la derivada de la variable es igual a 2 omega. El diferencial que está dividiendo lo podemos tratar del otro lado de la igualdad multiplicando, por lo que concluimos que el diferencial de t de nuestra integral del coseno de 2 omega t le hace falta un 2 omega multiplicando.
Para no alterar la integral, como le hace falta ese elemento multiplicando, lo sacamos dividiendo de esa integral. Y ya consideramos que la integral está completa y simplemente consultamos fórmula. La integral del coseno es igual al seno. Para este caso, 2 omega t, que es nuestro argumento de la función. Esto es igual a que 450, cuando evaluamos los límites, nos va a quedar multiplicado de pi menos 0. Pi multiplicando y pi dividiendo se anulan entre sí, es decir, se hacen la unidad. Por lo tanto, nuestra respuesta para la potencia media es 450 watts. Volvemos a nuestro problema donde tenemos nuestra tabla de respuestas. Entonces, la respuesta correcta es 450 watts. Los invito ahora a apoyar la creación de este y más contenido educativo, compartiendo en sus redes sociales este video y apoyando la creación de más contenido. Nos vemos en la próxima sesión. Chao.